Hola a todos, vamos a hablar hoy de estadística básica y análisis gráfico utilizando Excel y Quantum XL. Para ello vamos a utilizar diferentes ejercicios y ver cómo se realizan este tipo de análisis. Cuando descargamos el Quantum XL y abrimos en nuestro ordenador el Excel y el Quantum XL, en el menú del Excel tenemos también estos otros tres complementos que no vienen con el Excel sin haber instalado el Quantum XL. ¿Cuáles son estos tres complementos? Son el QXL de Quantum XL Monte Carlo, QXL StatTools y QXL DOE, de diseño de experimentos. En Monte Carlo podremos hacer simulaciones. Con el DOE podemos hacer diseño de experimentos y regresiones múltiples. Y con el StatTools, que es el que vamos a utilizar en este vídeo, tendremos herramientas estadísticas y test de hipótesis. En esta primera pestaña del ejercicio tenemos unos datos con estaturas de mujeres. Nos piden que calculemos media, mediana y moda, que veamos si los datos son normales y que realicemos un histograma. Vamos a comenzar con la media. Para ello utilizaremos la fórmula de Excel promedio. La media es 1,61, lo que significa que la media aritmética de este conjunto de datos es 1,61 m, por lo tanto, la media de la estatura de este conjunto de mujeres, que es un total de 100 mujeres, es de 1,61 m. Ahora vamos a calcular la mediana. También utilizaremos la fórmula de Excel mediana. Vemos que la mediana es de 1,65 m. Esto significa que si ordenamos las mujeres de la más bajita hasta la más alta haciendo una fila y cogemos justo la de en medio, en este caso al ser 100 datos, pues cogeríamos el dato 50 y el dato 51, quiere decir que justo en el medio estaría el 1,65 m. Y vamos a calcular también la moda, para lo que utilizaremos también la fórmula de Excel moda. En este caso la moda también es de 1,65 m. Esto significa que el dato que más se repite es 1,65 m, a pesar de que la media sea de 1,61 m. Quiere decir que hay más mujeres, el grupo que más mujeres que miden igual son aquellas que miden 1,65 m. Vamos a ver ahora si los datos son normales. Para ello realizaremos el test de normalidad. Aquí en StatTools iremos a Hipótesis Test, Normality Test. Nos pregunta, le damos a Siguiente, una vez cogidos los datos, y tenemos tres opciones de test. Por defecto le damos a la Sapiro, aunque podríamos hacer también estas dos que nos vienen añadidas. Y aquí tenemos nuestro test de normalidad, en el que vemos que los datos no son normales. Nos tenemos que fijar aquí. El que se nos ponga en el Quantum XL, el que nos salga en negrita, quiere decir que es el que tenemos que coger de los datos del análisis del test de hipótesis. Aquí aceptamos que los datos no son normales. Recordemos que para que los datos sean normales se tienen que acercar a una campana de Gauss en la cual es simétrica y la cual la moda, mediana y media son iguales. En este caso nos dice que hay un 97,61% de probabilidades de que no sean normales, por lo tanto no lo podemos tomar como normales. Si aquí nos saliese que es menor a 95%, desde el 0 hasta el 95%, nos saldría que sí que lo podemos tomar como normales y nos saldría aquí en negrita. Pero en este caso nos sale que estos datos no son normales. Por otro lado, vamos a hacer un histograma. Recordemos que un histograma nos hace un gráfico de barras poniendo la estatura de las mujeres en el eje X, los rangos de estaturas, y en el eje Y la frecuencia, es decir, las veces que se repiten. También utilizaremos aquí StatTools. Iremos a Analysis Tools y daremos a Create Histogram. Y daremos a Next. Y dejamos por defecto lo que sale y le damos a Finish. Y este sería el histograma, que es nuestro gráfico de barras en el cual tenemos los rangos de las estaturas aquí abajo y en las barras la frecuencia, es decir, lo que se repite cada rango de estaturas. Aquí vemos que, la estatura que más se repite es aquella que va de 1,6 a 1,7, lo cual concuerda con que la moda es
1,65 y también la mediana es 1,65. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos datos de hombres y mujeres, también de estatura, y tenemos dos variables, una que es cuantitativa, que es la de la estatura, y otra que es cualitativa o atributo o categórica, también se puede llamar, que es el sexo, si es mujer o es hombre. Vamos al principio de todo a realizar el histograma, que es lo que nos piden. Cogemos todos los datos y recordemos que vamos a Stat Tools y Create Histogram. Le daremos a Next, cogeremos por defecto lo que nos dice y le daremos a Finish. Y aquí tenemos nuestro histograma. En este caso, los valores que más se repiten son aquellos que van de 1,70 a 1,75. Por otro lado, vamos a hacer un boxplot. ¿Un boxplot qué hará? Pues una representación de mediana y cuartiles categorizándolo por una variable. En este caso, ¿qué variable categórica tenemos? Si es mujer o hombre, es decir, el sexo. Así que lo podemos categorizar por mujer y hombre. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a coger todos los datos. En este caso, fijaos que para mayor facilidad de definir la columna de las variables, pondré también el encabezado de dichas columnas. Para hacer un boxplot iré a Stat Tools y aquí en Análisis de Tools iré a boxplot. Ojo, cuando tengo dos variables y una depende de la otra, en Quantum XL lo más fácil es darle a Excel with Groups, ¿vale? Sobre todo cuando tengo una variable categórica y una variable cuantitativa. Le daré a Excel with Groups. Esto también es un buen truco para cuando luego más adelante realicéis test de hipótesis como las ANOVAs o los t-test con Quantum XL. Aquí cuando le doy a Excel with Groups me pide que seleccione los datos, me dice que mis datos tienen encabezado y está ya preseleccionado el OK. ¿Por qué? Porque sí que he puesto los encabezados. Le doy a Next y aquí me dice, oye, ¿cuál es la columna de datos? La columna de datos es estatura, que es la cuantitativa. Y lo agrupamos por la categórica, que es el sexo. Y aquí podría ordenar o no ordenar las categorías. Y le doy a Finish. Y aquí tenemos nuestros boxplot. Lo bueno de estos gráficos boxplot es que vemos de una manera muy visual la mediana de nuestros diferentes grupos, es decir, nuestras diferentes categorías en base a una variable, en este caso sexo, mujer y hombre, y los cuartiles. Y además también veremos los outliers, es decir, aquellos datos aberrantes que no, que ha debido de pasar algo extraño para que salga este dato. Y aquí vemos la representación gráfica. Recordemos que la mediana es en los boxplot esta que hay justo en el centro. ¿Y qué significan estas otras rayitas? Pues esta es el mínimo excluyendo los outliers, ¿vale? Excluyendo los aberrantes. Mínimo, excluyendo los aberrantes. Luego tenemos el primer cuartil, es decir, si ordenamos los datos de menor a mayor, en este caso los datos de estaturas de mujeres, y cojo la cuarta parte de ellas, es decir, si había 100, la número 25, ¿cuánto mide? Pues este sería el primer cuartil. Luego la mediana, que sería justo la del medio, el tercer cuartil, que sería la número 75, y el máximo. Y lo mismo para hombres. Y vamos ya a pasar al siguiente ejercicio. En este caso tenemos datos de espesores de tableros de un proceso industrial que están en milímetros. Nos pide que calculemos media, mediana, moda, que analicemos si los datos son normales y que calculemos adicionalmente algo nuevo, el nivel sigma z. Nos dan límites de especificaciones superior e inferior. El superior es 15,5 milímetros y el inferior es 14,5 milímetros. Esto quiere decir que para que el cliente nos apruebe, nos dé como buenos los tableros que le mandamos, estos tienen que medir entre 14,5, tienen que tener un espesor entre 14,5 y 15,5 milímetros. Vamos a empezar con el análisis. Media. Recordemos, igual que antes, le daremos a promedio de los datos y nos dice que es 15.
Ahora voy a calcular la mediana, que también es 15. Y voy a calcular la moda. Y en este caso me da ND. ¿Qué significa ND? Que para calcularme la moda en Excel tiene que haber algún dato repetido. Aquí podemos decir, pues está el 15,0 repetido. No, porque hay tantos decimales, veis que hay tantos decimales que no podemos calcular la moda porque ningún valor se repite. Si este valor fuera idéntico al de aquí abajo, a copiarlo, ¿vale? Sí que me da un dato. ¿Lo vemos? Que me pone que la mediana, la moda es de 14,97. ¿Vale? Voy a deshacerlo. Y en este caso, pues no podemos calcular la moda porque no hay ningún valor que se repita. Vale, ahora vamos a ver si los datos son normales. Recordemos que para ver si los datos son normales, cogíamos los datos y íbamos a Stat Tools, Test de hipótesis, Normality Test. Aquí le podríamos dar a Next para que nos diga qué test queremos realizar y aquí le damos al zafiro, que por defecto es el test. Y nos dice, aquí vemos en negrita, los datos son normales. Si os fijáis aquí abajo dice, oye, que con un 62,74% de confianza, los datos no son normales. ¿Y por qué me salen aquí que son normales? Porque, como hemos dicho antes, con tal de que haya menos de un 95% de probabilidades de que no sean normales, podemos tomar los datos como normales. Así que podemos tomar los datos como normales. Los datos son normales, sería la respuesta. Y aquí nos dice que calculemos el nivel sigma. Para calcular el nivel sigma, tenemos que calcular la desviación típica. ¿Y cómo calculamos la desviación típica? Pues se puede calcular con una fórmula de Excel que es DESBEST. Tenemos la punto M y la punto P. La punto P sería si tenemos toda la población, pero como normalmente trabajamos con muestreo, pues siempre cogemos punto M. Vamos a coger los datos y tenemos que la desviación típica es de 0,1171. Para calcular el nivel sigma z tenemos que ver cuántas desviaciones típicas nos caben desde la media hasta el límite de especificación, superior o inferior, el que más cercano esté. Teniendo en cuenta que la media es 15, la media está justo en medio de los límites de especificación. Así que los dos están igual de cercanos. Es por ello que podré coger cualquiera de ellos. Desde la media hasta el límite de especificación superior hay 0,5 milímetros, igual que desde la media hasta el límite de especificación inferior. Así que teniendo en cuenta que hay 0,5 milímetros, ¿cuántas desviaciones típicas me caben en esos 0,5 milímetros? Pues diré 0,5 dividido entre la desviación típica. ¿Y qué nivel sigma nos sale? Un 4,2. Recordemos que el nivel Six Sigma, que es el de 3,4 defectos por millón, es cuando tenemos aquí un 6. Es decir, que entre la media y el límite de especificación más cercano me caben 6 desviaciones típicas. En este caso, no es tan robusto el proceso y tenemos 4,2. Un nivel sigma de 4,2. Aquí podríamos más adelante, cuando veamos los test de capacidad, ver exactamente cuántos defectos puede tener por millón puede tener este proceso. Aunque ya sabiendo que es un nivel sigma 4,2, con las tablas de sigma podríamos ver el número de defectos, estimándolo. Aquí vemos que con un proceso de sigma de nivel sigma 4 en esta tabla, podemos tener unos defectos de 6.210 partes por millón. Por lo tanto, sin hacer un test de capacidad, un capability análisis, podríamos decir que tenemos una probabilidad de tener defectos de 6.210 estimado por millón. Es decir, que una probabilidad de que las piezas sean correctas, sean de buena calidad a la primera, de un 99,38%. Y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo que tenemos es tiempo de fabricación y piezas. Para ello, lo que nos pide, o sea, para este ejercicio lo que nos pide
es hacer una nube de puntos. ¿Y qué es una nube de puntos? El conocido scatter plot. Y para ello cogeré todos mis datos. En este caso tenemos dos variables y las dos son cuantitativas. Tenemos tiempo de fabricación y piezas. Y queremos hacer un gráfico en el que veamos los puntos que se relacionan del tiempo de fabricación y las piezas. Para ello iré también a StatTools. Y aquí le daré a Scatterplot en Analysis Tools. Le daremos a Next. Y aquí me dice, ¿cómo lo queremos esa nube de puntos y con esa regresión? Por defecto me hace la regresión, así que le digo que lineal, pero me podría no hacer la regresión. Como yo no quiero ahora ninguna regresión, sino que solo quiero la nube de puntos, cuando hablemos de test de hipótesis sí que haremos ya rectas de regresión, como solo quiero la nube de puntos, le voy a decir que no quiero regresión. Y le doy a Finish. Y esta es mi nube de puntos en la que relaciona el tiempo de fabricación y las piezas. Y vamos a por el último ejercicio. Aquí tenemos diferentes problemas que podemos tener en un proceso, en este caso están en francés, ¿vale? Un listado de problemas, y queremos hacer un Pareto. Para hacer un Pareto, seleccionaré todos mis datos e iré, como siempre, para hacer todos estos análisis gráficos, a StatTools, Analysis Tools. Y ahí seleccionaré Pareto. Aquí me dice que seleccione el Pareto, me dice, ¿mi data tiene encabezados? En este caso no tiene encabezados porque no he pillado el nombre del listado de problemas, ¿vale? Entonces no lo selecciono. Le doy a Next y aquí veremos una cosa, que podemos hacer diferentes tipos de Paretos, solo de columnas 3D, de columnas 2D o de columnas con una línea del acumulado, que es el Pareto que conocemos. Recordemos la regla del Pareto que nos dice que, quiere decir en este caso de problemas, que el 20% de los tipos de problemas ocasionan el 80% de los problemas. Vamos a ver si se cumple la regla del Pareto. Y le daré a la 2D con acumulado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de problemas, ¿vale? Aquí el 80% de los problemas lo están ocasionando los 4 tipos de problemas, así que no se cumple exactamente la regla del Pareto, ¿vale? En este caso, 2 de los problemas ocasionan el 50 y, aquí lo tenemos, el 58% de los problemas. No se cumple exactamente la regla del Pareto, pero sí que vemos que en este caso, solo con un tipo de problema ya tendríamos casi un 44% de los problemas, ¿vale? Así que tendríamos que atacar esta primera columna y si fuéramos capaces de eliminarlo, ya estaríamos eliminando el 44% de los problemas que tenemos. En el siguiente vídeo